¿Cómo la ve? Bueno, pues nosotros no le llamamos ovnis, o sea, objetos voladores no identificados. Les llamamos OVIs, objetos voladores identificados. Hace algunos años, como tú decías, me preguntaron que por qué no creíamos en los ovnis los cristianos. Le dije, claro, nada más que la gran diferencia es que ustedes no saben quién se encuentra detrás. Y seguramente van a creer que son marcianos o venusinos o plutonianos o seres de otros planetas, otras galaxias. Sin embargo, la Biblia nos muestra claramente que Satanás puede materializar la energía. O sea, sabemos claramente que esta aparición de los ovnis desde 1947, para ser exactos, pues qué interesante que fue un año antes de que Israel regresara a su tierra. Así que de alguna forma dice Apocalipsis 12 que Satanás sabe que le queda poco tiempo, no sabe cuánto, pero más o menos tiene alguna idea de la cronología divina descrita en la Biblia, y pues él tiene que apurarse, ¿verdad? Apresurarse para que cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, los científicos puedan dar alguna respuesta al mundo, pues se los llevaron los extraterrestres. Así que esto va a continuar. Hay ahorita una mezcla, desde luego, con la inteligencia artificial. Ahorita del Senado de Estados Unidos hubo varias reuniones con expilotos, exastronautas, senadores dando testimonios. Y todo esto, por un lado, ¿verdad?, para que sea políticamente correcto y que pueda distraer la atención de los problemas verdaderos que está enfrentando Estados Unidos. Así que estamos en un mundo muy confundido y pues muy pronto, ¿verdad?, vamos a ver, tal vez la próxima semana podamos hablar un poco con más amplitud acerca de este tema. Qué dicha. Entonces, bueno, no se pierdan de hoy en 8 días, por favor de Dios, vamos a estar escuchando al doctor Armando. Entonces usted sí lo cree, solo que no le da, digamos, o sea, usted dice que es algo ya más espiritual, algo satánico, no tanto seres, vida inteligente en otros planetas. Exacto. O sea, el fenómeno ovni sí existe, ¿verdad? Es real. O sea, yo conocí a un astronauta en 1985, Jim Arwin, que fue el primer astronauta que puso el carrito en la Luna y vino a México para dar conferencias en algunas universidades, y pues yo fui uno de sus traductores, gracias a Dios. Y él me platicaba, ¿verdad?, que regresando de la Luna a la Tierra, él vio así claramente un objeto volador no identificado. Y él no sabía en ese tiempo, que no era cristiano, qué es lo que realmente podía tener detrás de ese fenómeno. Más tarde, un año después, me escribe en un correo y me dice, Armando, ¿sabes qué? Me di cuenta que esto es algo satánico, que aun cuando existen, ¿verdad?, hay un poder detrás de esto que no puede ser real. O sea, la Biblia nos habla claramente de las entidades espirituales que Dios ha creado. Entonces, de hoy en 8 días, no se lo pierda. Y algo que pasó también en estos días, nadie creo que la veía venir tan rápido, ¿no? Nadie la veía venir después de tantos años de estar en el poder, la familia de Assad, ¿verdad?, allá en Siria. ¿Cómo ve usted todo este tema? Bueno, esto que acaba de suceder en Siria, que también vamos a hablar con más amplitud más adelante en alguna otra entrevista, pues después de 50 años la familia Assad, ¿verdad? Este era el papá, el hijo, el abuelo, el papá, y este era el hijo, Bashar Assad, que era oftalmólogo, él era oculista, pues lo metieron a fuerza, él estudiaba en Londres y lo trajeron a Siria a gobernar, pues algo que no pudo hacer. Pero lo más interesante de todo esto es de qué forma esta desocupación de Siria de parte de Irán, de parte de Rusia, es una de las últimas profecías bíblicas que podamos nosotros percibir y que podamos nosotros darnos cuenta con qué rapidez, con qué aceleramiento se está cumpliendo todo lo que está escrito. Vamos a hablar con más amplitud, yo voy a tratar de grabar esta semana y la próxima semana algunos temas relacionados con esto, porque tenemos que estar alertas, porque esto es algo inusitado, algo impresionante, que Rusia e Irán hayan salido de repente y ahora quede como la nación como eje del poder. Fue un eje del poder que fue cambiado totalmente a la nación de Turquía. Así que Turquía ahorita es el eje del poder del Medio Oriente, cosa que se profetizó claramente también en la Biblia, porque aparece Turquía como Togarma en Ezequiel capítulo 38. Así que esto es increíble lo que está sucediendo. Bueno, además, Jonás, durante mucho tiempo estuvo hablando de que Gog era Rusia y que la invasión de Ezequiel 38-39
porque venía del norte, era Rusia. Sin embargo, estuvimos predicando desde hace algún tiempo que no puede ser Rusia, porque Rusia no aparece en ninguna de las naciones que forman el antiguo Imperio Romano. Yo siempre insistí, ¿verdad?, que el Gog es un musulmán, es el Mahdi, y además Gog y Magog es la Tercera Guerra Mundial. Así que Rusia va a desaparecer igual que Estados Unidos, y se va a convertir casi toda la zona de Magogita, que es la zona del sur de Rusia, al frente tal vez de Turquía, para que venga la invasión de Ezequiel 38. Ok, así que temas futuros también. Pero bueno, Roger, demos inicio a la de hoy. Se comprometió ante inmensa nube de testigos, como dice alguien por ahí, ¿verdad? Así que lo vamos a tener pendiente, pero recordar entonces, ahora que menciona el pastor Alducin de lo de las profecías bíblicas, el documento que él ha compartido con nosotros el día de hoy, así que ahí en la pantalla usted puede ver el número de WhatsApp de enlace, más 1-469-781-1000. Es una línea de contacto que ya usted debe tener ahí con nosotros, y ahí usted pone hola. De hecho ya lo saluda uno todo elegante, ¿verdad? Ahora soy el asesor virtual de enlace, entonces ya le pone las opciones y en la de descargas, y ahí le va a aparecer otro menú. La primerita que aparece es justamente este documento de verdades y profecías bíblicas, pastor Alducin, porque menciona usted haciendo este abrebocas, ¿verdad?, para temas que vamos a tratar más adelante, y es que esa región no deja descansar, ¿verdad? Estar viendo, ¿verdad?, constantemente, y la gente vuelve a ver a la Biblia, a ver qué logra extraer de todo lo que está sucediendo hoy día. Pero empezar, pastor Alducin, porque la forma en que usted inicia el documento acerca de la confiabilidad que nosotros podemos tener en las profecías bíblicas, tanto histórica, filosófica, teológica, todo, ¿verdad? Porque definitivamente es un documento inspirado, y que todas estas cosas vienen a reforzar que definitivamente hay una mente maestra detrás de todo lo que nosotros podemos llamar las Sagradas Escrituras, pastor Alducin. Definitivamente, Roger, pues perdón, estamos ahora aquí en Dallas, ahora sí amaneció frío, Sí. Amaneció casi en los 35 grados, así que disculpen. Bueno, pues no cabe duda que, como dice en la segunda carta de Pedro, la Biblia, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos una guía, tenemos un mapa en este tiempo de tanta oscuridad, de un mundo desarticulado, un mundo completamente orillado ya casi en un abismo, donde podemos afianzarnos, donde tenemos una carta, un mapa, una guía, el timón de nuestro barco, que es la palabra de Dios, para que podamos tener dirección más que cualquier otra cosa. Dice Jeremías: el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre quedare postrado, no se quedará tirado, porque Dios sostiene nuestra mano. Así que Él quiere levantarnos, Él quiere darnos la mano en este tiempo, para que no perdamos la dirección y no nos dejemos llevar con tantos comentarios de los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, etcétera, y tengamos fija nuestra mente, nuestro espíritu en su palabra. Así que en la Biblia podemos encontrar, ¿verdad?, porque contiene los registros más antiguos de genética, de historia, de paleontología, de geografía, de antropología, de química, de matemáticas, de historia, de geografía. Es un documento impresionante la Biblia, son 66 libros, un compendio de 66 libros, que encontramos todo aquello que podamos nosotros creer que el mundo nos los puede dar. Así que cuando venimos a la palabra de Dios, como vamos a ver más adelante, tenemos respuestas que no pueden darnos ni la ciencia ni los más grandes intelectuales o escritores de la historia. Usted menciona como un 40% de profecías ya cumplidas, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Eso nos deja todavía un margen, ¿verdad?, ahí para analizar, estudiar. O sea, no podemos dar por sentado que ya lo sabemos todo. Hay que seguir en este completo análisis, además de que es el Espíritu Santo el gestor de todo, y ocupamos de su ayuda para la sabiduría. Y menciona 110 profecías que con solo la vida, muerte, resurrección de Jesucristo se cumplen, pastor Alducin. Entonces, tal vez como para hablar un poquito acerca de estos detalles, porque son muy interesantes. Claro, digo, por ejemplo, como mencioné anteriormente, cuando nosotros estamos buscando respuestas mediante el mundo científico, por ejemplo, hay tres preguntas que el mundo científico y el mundo intelectual nos puede dar una contestación. En primer lugar, ¿de dónde venimos? El origen del universo. Bueno, como el ser humano no estuvo presente, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, se tiene que probar y demostrar en laboratorios, en
¿verdad? Mediante ensayos. Entonces no se puede jamás se podrá saber cuál es el origen del universo. Entonces Dios nos revela el origen del universo y por ello el hombre inventó la famosa teoría del Big Bang o la gran explosión. Pues que de repente hubo una explosión en el universo y esto da pie para que podamos nosotros cuestionar. Hay cantidad de preguntas que se derivan de esta famosa teoría que no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿quién produjo la explosión? Porque la nada, pues no produce nada. Número 2, además, si hubo una explosión, puede la explosión que produjo la materia supuestamente producir el pensamiento, producir la conciencia. ¿Cómo es posible que el ser humano sea un ser o una entidad espiritual que podamos tener conciencia de todo aquello que nos rodea? Así que pues todo esto de la invención del Big Bang, ¿verdad? Pues queda simplemente como una teoría. Después, que el ser humano, ¿cómo apareció? ¿Quién es el ser humano realmente? Y así tenemos escritores, filósofos de la filosofía griega, un Sigmund Freud, un Carlos Marx, todos aquellos ateos que negaron en el siglo XX la existencia de Dios, porque no hay una personalidad o un ser o un escritor que nos pueda dar respuesta a quién es el ser humano. La Biblia nos dice claramente quiénes somos. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Como el ser humano ignora la parte espiritual del ser humano, pues le atribuye todo a la mente, como lo hizo Sigmund Freud. Y buscamos en la mente encontrar dentro de nosotros mismos la respuesta a nuestra personalidad y para que podamos comprender cuál es el propósito por el cual nacimos. Así que esto también es algo que no puede ser comprensible por la ciencia y tenemos también, ¿verdad?, cuál es el propósito de nuestra existencia. Pienso, luego vivo, pues tiene que haber una causa, esta causa no puede estar dentro de mí, esta causa tiene que estar fuera de nosotros. Esta fue la línea elemental de lógica o filosófica que siguieron Demóstenes, Platón, Sócrates, etcétera, etcétera. De alguna forma los filósofos griegos llegaron a comprender que no había la explicación de la causa ni el propósito del ser humano dentro de nosotros, que tenía que ser fuera de nosotros, aunque no pudieron afinar claramente la puntería para poder asegurar quién era ese Dios, pues llegaron a esa conclusión que nosotros no tenemos esas respuestas. Así que la Biblia nos muestra claramente, ¿verdad?, que la verdadera propósito de nosotros es Jesucristo. Dios envía a su Hijo Jesucristo para que a través de Él podamos conocer la razón y el propósito de nuestra vida. Si Cristo no hubiera venido, el ser humano no hubiera tenido ninguna posibilidad de conocer a Dios. Dice Mateo 11:27 que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que si alguien quiere conocer a Dios, primero tiene que conocer al Hijo, a Jesucristo, porque es Jesucristo el que nos conecta, es Jesucristo el que nos lleva, es Jesucristo el medio o el puente, el único mediador entre Dios y los hombres. Nunca ellos hablan de la verdad absoluta o no hablan de la verdad absoluta. Ellos se preguntan también qué hay después de la muerte, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero son todas cosas que la filosofía, la ciencia como que dejan por fuera y hay mucho, y lógico, hay mucha especulación y se dispara por todo lado en cuanto a esto. Sí, hace algún tiempo, recuerdo, estuve en una universidad en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y les hice una pregunta a los estudiantes de filosofía en aquel tiempo, fue la década de los 90 del siglo pasado, y les pregunté, ¿alguno de ustedes podría definirme qué es la verdad? Bueno, se quedaron, les dije, les voy a dar 5 minutos para que piensen, concluyan, revisen, les doy oportunidad que revisen sus libros de filosofía, pero ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Qué es la verdad? Porque hace aproximadamente 2300 años, en la época de la filosofía griega, en Atenas, pues Demóstenes, Platón y todos ellos buscaban precisamente qué es la verdad. Y creo que los filósofos del siglo XX, que fueron puros ateos, no se comparan con los filósofos del tiempo de Atenas y de la filosofía griega. Y les dije, aquí tenemos un ejemplo de que la filosofía del siglo XX no ha mejorado ni evolucionado, porque no podemos decir que los filósofos ateos como Hawkins, Bertrand Russell, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre fueron mejores pensadores que los filósofos griegos que concluyeron que aunque no sabían quién era Dios, concluyeron que había una fuerza
fuera de ellos que había creado todas las cosas. Bueno, para hacer corto la historia, alguno se paró y me dijo, bueno, mire, señor Alducin, para mí, yo tengo una verdad, usted tiene su verdad, entonces mi verdad es esta, la verdad de usted es esta. Yo le contesté inmediatamente, mira amigo estudiante, eso se llama relativismo, porque cuando tú concluyes que no hay una verdad absoluta y que mi verdad es mi verdad y la tuya es la tuya, bueno, pues yo soy gay y usted no es gay, y si yo soy gay no se meta con mi vida. Eso es el relativismo. O sea, yo pienso que soy la mujer araña y usted piensa que es una persona normal. Déjeme vivir como vivimos actualmente. El relativismo es la razón por la cual el mundo se encuentra donde se encuentra. Entonces, no podíamos llegar jamás a concluir eso. Es absurdo y ridículo, no tiene ninguna racionalidad, y esto es algo cercano a la psicopatía, porque es que es una enfermedad mental pensar de esa manera. Entonces, si no hay verdades absolutas, si no hay un parámetro que pueda definir qué es la moral, qué es bueno y qué es malo, vuelvo a repetir, caemos en el abismo en el que el mundo se encuentra actualmente. Entonces, finalmente los estudiantes me preguntaron, bueno, ¿qué es la verdad? Yo les contesté, hace 2000 años, Jesucristo estaba enfrente del gobernador de Judea, Poncio Pilato. Y entonces Pilato le preguntó a Jesucristo, ¿qué es la verdad? Jesucristo le contestó y le dijo, bueno, pues yo he venido al mundo, para esto he nacido y para esto he vivido, para que todo aquel que oiga mi voz pertenece a la verdad. Entonces Jesucristo les dije, es la verdad. ¿Qué significa esto? Que la verdad es algo que no puede tener ningún cambio. Tiene que ser algo completamente que permanece, porque la ciencia hace 20 años dijo que Plutón era un planeta y ahora se descubre que Plutón no es un planeta, por el amor de Dios. Entonces ni siquiera la astronomía es la verdad. Lo que es verdad científica hace 20 años no es verdad ahora. Entonces la verdad tiene que ser algo que no esté sujeto a ningún cambio. Y la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Él es la verdad. Y hasta que no venimos a Jesucristo, nuestras verdades continuarán siendo relativas. Y eso del relativismo, Pastor Alducin, pues pone sobre la mesa muchas conversaciones que, bueno, gracias a Dios, yo creo que en esto, el documento, como siempre lo decimos, usted lo puede descargar a través del WhatsApp de enlace, para que pueda tener incluso hasta versículos bíblicos, que yo creo que es muy importante, Pastor Alducin, porque la Biblia, bien usted lo está diciendo, es la verdad y trazada desde el inicio. Es que Dios no dejó tela de dudas en este sentido. Lo que ha habido es como una constante negación del ser humano, que no quiere aceptar la Biblia como una verdad, no quiere aceptar la Biblia como una hoja de ruta, no quiere aceptar las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, y yo creo que en eso sí es lo más complicado. Por eso el relativismo trata a veces como de verdad poner a la Biblia como, nada más como un texto más, pero no como la verdad como nosotros la vemos. Claro, Jesucristo le dijo a muchos de sus seguidores, cualquiera de ustedes que quiera conocer principalmente a Dios, ¿verdad? Me tiene que conocer a mí mismo. Repito, si alguien que nos está escuchando está buscando la verdad absoluta, o sea, no verdades que fueron hace 5 años, científicas, pseudocientíficas, filosóficas, etcétera, etcétera, sino la verdad absoluta, el parámetro, el bastión de donde parte absolutamente todo el pensamiento del ser humano, basado completamente en las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro que contiene una consistencia completamente sobrenatural sobre la verdad. ¿Cómo pudo alguien desde el Génesis hasta el Apocalipsis trazarnos toda la historia del ser humano cronológicamente, los imperios que iban a haber, desde el primer capítulo del Génesis, describir las leyes de la genética, que hasta 1954, en el siglo pasado, el doctor Hawkins, el doctor Crick y el doctor Watson, que les dieron el premio Nobel de Medicina, lo descubrieron, y el Génesis nos dice claramente que cada semilla tenía que reproducirse conforme a su género, etcétera, etcétera, igual que los espermas de los animales y del ser humano. ¿Cómo pudo alguien llegar a concluir esto? Por el amor de Dios. Y cuando examinamos la Biblia y las profecías que ahorita nos encontramos, que estamos estudiándolas proféticamente, nos damos cuenta que la Biblia es un libro maravilloso que supera completamente el pensamiento humano, que va muchísimo más allá de la ficción humana y que puede darnos una paz y una seguridad extraordinaria. Rápidamente leemos, por ejemplo, en Isaías 41, versículo 22. Traigan, dice la Biblia, anúncienles lo que ha de venir.
la Biblia reta, ¿verdad? El Espíritu de Dios reta a los profetas, a los chamanes, a los brujos, a los que se dicen que conocen el futuro, que vengan a la Biblia. Y dice, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Por ejemplo, el Tripitaka de Buda, los Vedas de los persas, el Corán del Islam. ¿Qué libro sagrado nos dice cómo fue el principio? Ninguno. Solamente la Biblia nos muestra en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Del principio encontramos nosotros que hubo un creador y que todo lo que existe, el tiempo, el espacio y la materia, descritos en el versículo 1 del Génesis, viene como la obra de Dios. Por eso dice la Biblia, si alguien conoce el principio, por favor dime cómo comenzó todo. Jamás en ningún libro lo vamos a encontrar. Y continúa Isaías diciendo, vamos a poner nuestro corazón si tú encuentras quién hizo el principio y que nos describa quién es el principio. Sepamos también el futuro, háganoslo entender lo que ha de venir. Dennos buenas noticias de lo que ha de ser después para que sepamos que ustedes son dioses. O a lo menos hagan bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Estos desafíos, estos retos que el Espíritu de Dios hace a través de sus profetas es algo que deben de considerar todos aquellos que se consideran los pensadores o los filósofos del siglo XXI. Muy interesante aquí el punto número 3. Usted habla sobre el discernimiento de las falsas doctrinas. Me gusta poner entre paréntesis la verdad de la mentira. Y hay varias advertencias bíblicas importantes aquí. Claro, o sea, una de las cosas que es interesante que todas las cartas de los apóstoles, estamos hablando de Gálatas, Efesios, Filipenses, a los Corintios, a los Tesalonicenses, etcétera, etcétera, las cartas de Pedro son dirigidas para protegernos de las falsas doctrinas, para protegernos de enseñanzas, porque el ser humano, ya está demostrado, ahora la pandemia lo puede demostrar claramente, que fácilmente el ser humano puede ser engañado. 85 millones de alemanes, cultos, abogados, maestros, ingenieros, físicos, matemáticos. No estamos hablando de 85 millones de personas que terminaron la primaria. 85 millones de alemanes, vuelvo a repetir, que profesionistas que fueron engañados por el nazismo. Y hasta que acabó la guerra y se descubrió todo y salió todo de la coladera, se les cayeron las vendas. Bueno, la Biblia precisamente por ello nos muestra que la verdad es falsificada y la verdad en la iglesia es el punto principal de Satanás. Esta es la razón por la cual, repito, todas las cartas de los apóstoles encontramos advertencias. Por ejemplo, en el libro, en la 2 de Corintios, Filipenses, 2 de Timoteo, Judas nos habla claramente de los falsos maestros. Dice la epístola de Judas, que por cierto fue hermano de Jesucristo, que nos enseña que contendamos ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ya desde el tiempo del apóstol Pablo en Hechos 20, cuando salió de Éfeso, les dijo, yo sé que cuando yo me vaya de la iglesia van a entrar lobos que van a tratar de arrastrar a los discípulos con falsas enseñanzas. Tenemos también falsos apóstoles. Según de Corintios dice que así como hubo buenos apóstoles, va a haber falsos apóstoles, falsas doctrinas. Gálatas fue una carta escrita para el legalismo. Yo todavía escuché hace poco personas que dicen, pues no, es que el cristiano no debe celebrar la Navidad porque Jesucristo no nació el 24, no sé si han oído esto que está muy de moda, claro, sí, etcétera, etcétera, y que como es un árbol que fue un árbol babilónico por el amor de Dios. Claro que sabemos que Jesucristo no nació el 24, ¿verdad? Pero ¿cuál es el primero y segundo mandamiento? Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mientras nos mantengamos nosotros amando a Dios y a nuestro prójimo, por el amor de Dios, dice Romanos 14, teniendo el reino de Dios no consiste en comida, en bebida, en que pongas un árbol o que no pongas un árbol. No va a mandar Dios el ángel, al arcángel Miguel, el de Navidad, a ver, por favor, ponles una palomita a los que no pusieron árbol y ponles una tacha a los que pusieron el árbol. ¿Qué es lo que Dios está buscando en nosotros? El corazón, no lo que hacemos por afuera.
el gozo y la paz que tengamos. Entonces, Navidad, ¿verdad? Es un tiempo que debe permanecer los 12 meses del año. Gozo y paz en nuestra vida es lo que está buscando Dios. No qué hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos tatuamos, cómo te vistes, etcétera, etcétera. Si tomas o no tomas vino, si tomas o no tomas cerveza, si las mujeres tienen el pelo largo o la falda larga. Todas estas cosas las trata el libro de Gálatas, que es el legalismo, que no podemos regresar otra vez a la ley. Y si no, si pones algo, por eso eres un idólatra, ¿verdad? Estas son barbaridades completamente que trata el libro de Gálatas. El libro de Colosenses trata las filosofías y el ascetismo y el misticismo. O sea, queremos encontrar a Dios mediante experiencias místicas, conectarnos, que nos hable, oír voces, etcétera, etcétera. Tenemos que tener mucho cuidado porque la naturaleza humana tiene la tendencia al engaño. Y así encontramos también, ¿verdad? 1 Timoteo que ordena cómo debe ser la iglesia. 1 Corintios 12 y 14 tiene que regular el apóstol Pablo los dones espirituales, porque pues en aquel tiempo comenzaron todos a hablar en lenguas al mismo tiempo y tiene que mandar Pablo, guiado por el Espíritu Santo, por el amor de Dios, 1 Corintios 14, dentro de la asamblea del domingo, si hablan en lenguas está bien y es un don precioso, pero que haya un intérprete. Y si no hay un intérprete, pues entonces que se calle, porque van a entrar personas de afuera y van a creer que estamos locos si todos al mismo tiempo estamos hablando en otros idiomas o en otros lenguajes. Entonces todo se regula en la Biblia, todo lo encontramos con moderación. Dios no es un Dios de confusión. Y así encontramos también la infiltración que tenemos. Estamos infiltrados en las librerías. Los seminarios teológicos están infiltrados. Las iglesias estamos infiltrados. Porque todo lo que es la iglesia de Cristo es una mezcla de semilla, buena, ¿verdad?, del trigo con la cizaña. Así que no nos sorprendamos en tu iglesia, en mi iglesia, que siempre haya familias, que haya falsos maestros, que haya falsos apóstoles. Esto forma parte de la iglesia de Jesucristo, para entrenarnos y motivarnos a estudiar las Escrituras, a que pensemos y profundicemos claramente en lo que estamos viendo a nuestro alrededor, para que no podamos ser desviados de la fe. Como le dice Pablo a Timoteo, para que aprendas a trazar bien la palabra de verdad. En cuanto a esto del discernimiento y las diferentes enseñanzas, usted menciona a 5 personajes aquí, ¿verdad? Que todos conocemos: Charles Russell, está José Smith, está Jim Jones, está David Koresh y Juan Carlos Miranda. Tenemos estos falsos maestros en la historia, ¿verdad? El que fundó la secta de los Testigos de Jehová profetizó que en 1874 venía Jesús, que el mundo se iba a acabar en 1914, viene de la Torre del Vigía, o los libros impresos de ahí. Esta secta no cree en el infierno, no creen que Jesucristo es Dios, no quieren creer que tiene la vida eterna, etcétera, etcétera. Luego José Smith, el que funda los mormones, otro falso profeta. Se le apareció un ángel, Moroni, que le dijo: ve a una colina y vas a traducir unas tablas traducidas en el egipcio cuneiforme, y de ahí supuestamente sale el libro del Mormón, que no es más que una traducción completamente desviada de la vida de la Biblia, de la versión de la Biblia King James, que más o menos en 1600 fue escrita o fue traducida. Entonces, José Smith, el libro de los mormones, también llegó y le dijo a su esposa: fíjate que se me apareció un ángel y tú no vas a ser la única, porque comenzó José Smith a predicar que se permitía el politeísmo. Yo llego a mi casa y le digo en la noche a mi esposa: se me apareció un ángel y me dice que no eres la única. Pues me va a decir: ¿verdad que está maleta y agarra carretera, o vas a dormir en el suelo de aquí en adelante? O sea, ¿cómo es posible que pueda haber creído eso? Pero así lo hicieron. Finalmente José Smith muere en la cárcel, porque en aquel tiempo la Constitución de Estados Unidos fue hecha, se prohibía el politeísmo, y lo mataron dentro de la cárcel. Tenemos a Jim Jones, 1978, un pastor en California que tiene casi a 1000 personas, se las lleva a la Guyana, cerca de Venezuela, les dice que él es el padre, que va a venir ya el milenio, y comienza el gobierno de Estados Unidos a averiguar qué es lo que está pasando con estas familias, porque mandaban cartas que algo raro había. Mandan a un senador allá a la Guyana y descubren, ¿verdad?, que este señor Jim Jones había abusado de todas las mujeres, de todos los hombres del campamento, igual que David Koresh, 1993, en Waco, Texas, que también dijo que él era el ángel del Apocalipsis, y comenzó a decirles a los hombres que su esposa le pertenecía también a él. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede un grupo de personas llegar a ser engañadas al grado
que si tú perteneces a una secta, a un grupo, a un grupo supuesto que se dicen que tienen la verdad, que el líder le diga a tu esposa que es de él y que te pida permiso para decirte, sabes una cosa que ahora va a ser mía. Oye, yo digo, cualquiera de nosotros en nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Digo, se me quitaría lo cristiano, ¿verdad? Y lo descontaría, pero completamente le recordaría, ¿verdad? Acuérdate que soy cristiano y soy pastor, pero con mi esposa no te metes. Entonces, pero aquí todos ellos entregaron voluntariamente a su esposa. O sea, ¿a qué grado de demonismo, de control mental los demonios pueden entrar cuando comenzamos a ser seducidos, que llegamos a creer realmente y elevamos a ese líder como si fuera un Dios? Y finalmente tenemos a Juan Carlos Miranda en el año 2000, el líder de la secta Creciendo en Gracia, lo puedes ver en internet. Comenzó diciendo, cuando él entraba al púlpito, lo presentaban: damas y caballeros, hermanos en Cristo, les presentamos a Jesucristo en persona. Imagínense nada más, lo presentaban como Jesucristo. Después mandó a tatuarse el 666 a su congregación y dijo que era el anticristo. Bueno, todos estos son ejemplos, ¿verdad?, de falsos maestros que se llamaron profetas y clamaron apariciones de ángeles en sus vidas, que los llamaban a comisiones especiales. Sin embargo, de acuerdo a la Biblia, fueron falsos impostores, fueron falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. Y aquí usted en el documento, Pastor Alducin, habla también algo muy interesante acerca de los extremos de las profecías, porque uno ve todos estos personajes y la forma en que a veces se interpretan, la forma correcta de cómo poder interpretar, analizar el texto bíblico a la luz de las profecías y todo sin caer en estos extremismos. Entonces, para hablar un poquito acerca de estos extremos, Pastor Alducin. Sí, hay extremos en las profecías y lo más importante es no relacionarlos con todo lo que suceda. O sea, hay cosas y eventos que se están precipitando que sí podemos encontrarlas en la Biblia, pero pues tenemos que conocer la Biblia para saber que las torres gemelas que cayeron el 11 de septiembre del 2001, pues no estaban relacionados ni tampoco hay una caída. Comenzaron a inventar, ¿verdad?, que era la caída de Babilonia, por ejemplo. Otro ejemplo, cuando cayeron las torres también el 11 de septiembre dijeron que se cumplía Apocalipsis 18, porque dice: y los reyes de la tierra, cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, dirán: ay de la gran ciudad de Babilonia. O sea, atribuyeron la caída de las torres, Apocalipsis 18, a la caída de Babilonia. Tenemos otro ejemplo cuando aparecieron las famosas lunas de sangre. Comenzaron a decir que ya era la venida de Jesucristo y que era el cumplimiento de Joel capítulo 2. Veamos lo que decía Joel capítulo 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna de sangre. Antes, no vieron esa palabra, desgraciadamente, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Cuál es el día grande y espantoso de Jehová? La gran tribulación, vísperas de la segunda venida de Jesucristo. Estas señales las vemos en Mateo 24, 29 y 30, y entonces el sol se oscurecerá, la luna se pondrá como sangre antes que venga la segunda venida de Jesucristo. Entonces, atribuir de una forma amarillista, violenta y abusiva cualquier evento a las profecías bíblicas es muy, muy peligroso. Y tenemos en segundo lugar, menospreciar las profecías. Al mismo tiempo, muchas personas dicen: bueno, pues es que yo ya no me meto en las profecías, hay muchas versiones, en Apocalipsis tampoco, y que antes del rapto y que a la mitad del rapto, etcétera, etcétera. Y cuando tomamos esa posición en la que decimos: pues ya no me meto ahí porque hay muchas contradicciones, no hay ningún problema, te dice Dios, ahí quédate, vas a seguir confundido y cuando venga la verdad no la vas a poder discernir. Dice la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen, hermanos, necesidad de que yo les escriba. Entonces, no tenemos necesidad de estar buscando por todos lados qué va a pasar. Aquí está escrito ya en la Biblia. Pero ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero nosotros no estamos en tinieblas. Aquel día, para que nos sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz, no somos hijos de la noche ni de las tinieblas.
No tenemos que andar buscando en las redes sociales ni lo que dice el politólogo, ni lo que dice el escritor o un comentarista en la televisión. Tenemos la palabra profética más segura para saber claramente en qué punto de la historia nos encontramos. Así que estas son las advertencias que la Biblia nos hace, ¿verdad? No relacionar todo al mismo tiempo, ni tampoco confundirlas, y mucho menos menospreciar las profecías. Como dice la primera carta a los Tesalonicenses 5:20, no menosprecie las profecías. No sabemos el tiempo, ni la hora, ni el día, pero sabemos las señales, y como le dice Pablo a la Tesalónica, conocemos los tiempos para que podamos saber en qué tiempo nos encontramos. Usted habla aquí como último punto de estar vigilantes, o sea, no hay que menospreciarlas, pero tenemos que estar vigilantes. ¿Cuál es el énfasis suyo aquí? Vigilantes a estar viendo, ok, la palabra me dice esto, son los tiempos que parece que estoy viviendo, vigilante en el sentido de que debo vivir una vida de amor, de ¿verdad? De relación con el Señor, o sea, el estar vigilantes, ¿a dónde lo centra usted? Perfectamente bien descrito, Jonás. La Biblia dice, ¿verdad?, que estemos atentos porque el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar. La Biblia dice que no podemos bajar la guardia. Ahora que yo hice algunas entrevistas ayer, lo que pasó en Siria es un tiempo de alegría para Israel, para Estados Unidos, pero yo le comentaba a algunas personas que me entrevistaron que lo más importante ahorita para Israel es no bajar la guardia. Porque cuando alguien baja la guardia, que porque tuvimos un éxito y ganamos 50 personas para Cristo ayer, y Dios nos bendijo ayer con esto y aquello, es algo que debemos de mantener vigilando continuamente nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón porque Él mana la vida. Tenemos que vigilar lo que estamos viendo diario. Tenemos que vigilar los programas de televisión, las revistas que leemos. Tenemos que vigilar lo que oímos. Cuidado de dejarnos escuchar, porque tú trabajas en algún lugar, ya dicen groserías, hablan de mujeres, o hablan de pornografía. Todas estas cosas somos vigilantes de los tiempos en que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nuestra familia está detrás de nosotros. Así que tenemos que estar vigilantes, ¿verdad? No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, clarito, está aquí. Están entrando preguntas y también invitar a las personas que nos están viendo a través de las diferentes formas, no solamente a través de la televisión, que puedan también contactarnos. Dice Alexis de Venezuela, ¿cuáles son las 10 naciones que representan los 10 cuernos de la bestia? Es muy buena pregunta, porque las 10 naciones que forman parte de la bestia, una de ellas va a ser Turquía. Ojo, lo acabamos de decir ahorita al iniciar esta entrevista. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el segundo capítulo de Daniel capítulo 2 y en el capítulo 7, se escribe una estatua, rápidamente contesto esto, con la cabeza que simbolizaba a Babilonia, que es Irak, Siria y el Líbano. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la Mesopotamia involucraba a Siria, Irak y el Líbano, que precisamente, que no es coincidencia, es donde se encuentra el conflicto, la olla express, ahorita en el mes de diciembre del año 2021. Entonces, encontramos en primer lugar Babilonia, después encontramos Medo-Persia. ¿Quién es Persia? Irán. Fíjense nada más, Irán va a pertenecer también al imperio del anticristo. El vientre representa a Grecia, las dos piernas a Roma, y los pies y los dedos de los pies de la estatua de Daniel 2 representan los 10 gobiernos, porque dice el versículo 45 del capítulo 2, cuando venga la piedra que es Jesucristo y golpee los pies, se cae toda la estatua, dándonos a entender que cuando Jesucristo venga al mundo, Babilonia, Siria, Irak, el Líbano, Persia, Irán, van a ser naciones que van a estar vigentes en el gobierno del anticristo. Y luego pasamos a Ezequiel capítulo 38, donde se menciona a Togarma, se menciona 3 veces a Turquía, con los nombres antiguos, dándonos a entender que Turquía va a formar parte muy importante también del gobierno del anticristo. Ahora, estas son las naciones del Medio Oriente, pero como la estatua de Nabucodonosor tenía 5 dedos de un pie de un lado y 5 del otro, repito, el occidente y el oriente es lo que significa las 2 piernas de la estatua de Nabucodonosor.
El Imperio Romano se dividió en Alejandría y en Constantinopla, que es Estambul, que es Turquía actualmente. Entonces, dándonos a entender que va a haber 5 naciones que formaron el antiguo Imperio Romano y 5 naciones del antiguo Imperio Romano del Medio Oriente. Entonces, de Europa pienso que va a estar Alemania, Francia, Italia y España. No sé, tal vez si entre Polonia o si entre alguna otra nación, Bélgica tal vez, porque ahí se encuentra actualmente la computadora de la bestia, que así le llaman, de la Unión Europea, pero estas son aproximadamente las naciones claramente que la Biblia describe. No va a estar el continente americano, va a haber naciones de África también, posiblemente del norte de África, Libia, Sudán, Etiopía, pueden formar parte también de los muchos pueblos que se mencionan en Ezequiel 38. Aquí Daniel de Argentina pregunta a Pastor Alducin, dice, yo sé que durante el milenio seguimos teniendo hijos e hijas, pero solo los que hayan quedado con vida de la gran tribulación o también los miembros de las iglesias con nuestros cuerpos perfectos y glorificados podremos tener hijos e hijas. Bueno, yo contesté de una forma, pues más o menos, de una forma irónica, ¿no? Alguien que me hizo esa pregunta. Dije, bueno, imaginémonos nada más que nosotros ya entramos con cuerpos glorificados y entonces las mujeres que resuciten, ¿para qué van a estar en el milenio? O sea, nomás vamos a estarnos nomás milando como los chinitos, ¿verdad? Como decimos muchas veces, nomás milando. O sea, por el amor de Dios, o sea, el sexo no es pecado, lo que no va a haber no va a haber matrimonios porque no va a haber necesidad de que un juez pueda legitimizar la unión entre un hombre y una mujer, porque vamos a estar, Cristo imaginémonos, Cristo va a ser nuestro juez y va a ser nuestro rey y todo, y va a ser el que va a estar vigilando porque todavía va a haber pecado durante el milenio. Así que pues dice la Biblia en Isaías 65, 23, no trabajarán en vano ni darán la luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. O sea, está hablando de nosotros que entramos al milenio. ¿Quiénes son los descendientes? Pues los hijos, ¿verdad?, que tuvimos aquí en este mundo. Y muchos de ellos que se convirtieron van a seguir siendo en el milenio, formando parte de nuestra familia. Está hablando de esposa, aunque aquí está hablando de otra. Dice, Argelis de Venezuela, ¿qué se entiende por la esposa de Dios? Bueno, la esposa de Dios en el Antiguo Testamento era Israel. Y vemos claramente que Dios se unió a Israel como si fuera un matrimonio, dándonos a entender que dentro del matrimonio tiene que haber fidelidad, lealtad, compromiso y amor. Esto solamente para ilustrarnos, ¿verdad? No es una relación física como existe en el matrimonio aquí entre hombre y una mujer. Lo mismo que Jesucristo. Nosotros, la iglesia, somos la novia de Jesucristo. Y dice que va a haber unas bodas del Cordero. No significa que nos vamos a juntar con Cristo. Significa, ¿verdad?, que va a haber una unión eterna de lealtad, de unión, de paz, de amor. Él hacia nosotros y nosotros hacia Él. El matrimonio es el símbolo más grande que existe del cristianismo en la Biblia. Lo explica Pablo en Efesios capítulo 5. Así Cristo como amó la iglesia, maridos amen a sus mujeres. Pero ahora vemos nosotros que en el Antiguo Testamento Dios le da carta de divorcio a Israel. Les lo separa porque pecaron. Sin embargo, va a regresar Dios y va a volver a tomar otra vez con todas las promesas que hay para Israel y vuelve otra vez a tener a Israel dentro de sus planes. Así que es el retrato que nos presenta también el libro de Amós, ¿verdad? Un libro donde le dice Dios que se case con una prostituta. ¿Y cómo es posible que se va a casar con una prostituta? Pues le dice Dios a Amós, es exactamente lo que han hecho con Israel. Al Israel mezclarse con las naciones, se han prostituido porque es un símbolo del amor que yo tengo por ustedes. Mario de Paraguay pregunta a Pastor Alducin, ¿en qué época será el arrebatamiento? ¿Hay manera de determinar esto? No hay manera de determinarlo, no sabemos el día y la hora. Lo único que sabemos es que tiene que ser antes de la tribulación, antes de los 7 años. ¿Por qué? Porque en Daniel 9, 24 al 27 dice claramente que el anticristo va a firmar un pacto de una semana. Una semana son 7 años, que son los 7 años de las 70 semanas de Daniel. Se cumplieron 483 años desde que en Nehemías capítulo 2 se firmó Artajerjes la reconstrucción del templo hasta el Domingo de Ramos. Se cumplieron 483 años
dándonos a entender que falta una semana para la semana 70. Entonces, esta semana no se pudo haber cumplido durante el tiempo de Cristo, porque en el tiempo de Cristo no había ningún anticristo y nadie firmó un tratado por 7 años con los judíos. Por eso tenemos la seguridad de que hasta que el anticristo aparezca, se firma este tratado. La iglesia no puede estar porque la iglesia termina con el arrebatamiento. Vemos nosotros toda la intervención del pueblo judío en todo el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 4 que termina la historia de las iglesias. Juan es arrebatado al cielo, simbolizando el arrebatamiento, y del capítulo 4 al 19 no existe absolutamente la iglesia. Los santos que se conviertan en el Apocalipsis y que persigue el anticristo van a ser los convertidos de los 144,000 judíos. O sea, la iglesia va a fracasar en la evangelización del mundo, va a tener Dios que recurrir a 144,000 judíos para culminar la profecía de Mateo 24. Será predicado este evangelio hasta el último tiempo y entonces vendrá el fin. El fin será, ¿cuándo? No con el fin de la iglesia, el fin de Israel, cuando Jesucristo regrese. Pregunta a Miriam de Estados Unidos, ¿de dónde saldrá el anticristo? El anticristo surge precisamente entre la región de la Mesopotamia o la religión babilónica, de Siria, Irak y el Líbano. O sea, el anticristo se le llama en Isaías capítulo 10 el asirio, en el capítulo 14 de Isaías, en el capítulo 31 de Ezequiel. Se le dedica todo el capítulo 31 de Ezequiel al anticristo llamándole el asirio. Y se le menciona que estuvo en el huerto del Edén, dando a entender, ¿verdad?, que el asirio, el anticristo, va a ser completamente satanizado. Así que nunca se menciona en el Antiguo Testamento a ningún Gog, porque dicen Ezequiel 39, versículo 18, no es este aquel de quien los profetas profetizaron, dándonos a entender que Dios nos dice quién es Gog, el de la invasión de Ezequiel 38. Y cuando revisamos los profetas del Antiguo Testamento, no encontramos a nadie que se llame Gog. Gog es un título que significa comandante, jefe, líder, pero no es un nombre propio. Ahora muchos decían que como venía la invasión de Ezequiel 38 de la parte remota del norte, entonces pues está Rusia, pero Rusia no pertenece ni perteneció al antiguo imperio romano, pero tenemos también al norte completamente de Israel, a la nación de Siria. Así que el anticristo va a ser un islámico, y esta es la razón por la cual estamos dando ahorita muchas conferencias. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Yo estoy dando muchas conferencias acerca del Mahdi musulmán, de qué forma la Biblia demuestra claramente que el anticristo tiene que ser musulmán. Erasmo, están entrando algunas preguntas o varias que no son de la línea escatológica, que sería pero interesantes aquí. Erasmo de República Dominicana, ¿por qué celebrar la Navidad? Bueno, simplemente porque fue el día que escogió la Iglesia Romana en cambiar el día de Jesucristo, que nace entre septiembre y octubre. Jesucristo nació entre septiembre y octubre, y declararon el día de la Natividad. Y entonces, ¿por qué celebramos el día de la Independencia? ¿Por qué celebramos el día del cumpleaños? ¿Por qué las monedas traen la cara de una persona? Cualquiera podría decir que es idolatría, ¿no? Entonces, ¿qué importa el día que se celebre la Navidad? Si el mundo aprovecha que el 24 es tiempo de paz, de canción, de melancolía, de un arbolito, y que pone nacimiento, etcétera, etcétera, que también dicen que es una idolatría por el amor de Dios, que porque no había animales en el pesebre. Busca la palabra pesebre y vas a darte cuenta, o huerto, que siempre había animales en los pesebres donde nació Jesucristo, que porque cómo es posible que naciera en medio de los animales, precisamente por la humillación tan grande que tuvo Cristo. Entonces lo que importa es lo siguiente: ¿qué día importa que celebremos? Lo que importa es que haya nacido en tu corazón. Entonces, se están preocupando que cuando celebramos el nacimiento de Cristo, si no lo quieres celebrar el 24, no lo siembres, no lo celebres, quédate amargado en tu casa, y celébralo si quieres en junio, si quieres en agosto, el día que te dé la gana si quieres, pero lo que le importa a Dios es que Jesucristo haya nacido en tu corazón. Así es. Javier de Ecuador pregunta, Pastor Aldo, si nos quedan 3 minutos, ¿de dónde van los cristianos cuando mueren? Bueno, vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. El paraíso que se encontraba en el centro de la tierra, cuando Cristo resucita y baja y saca a todos, Efesios 4, para llevarlos, vemos que el paraíso, en 2 Corintios 12, Pablo, cuando es arrebatado al cielo, dice, fui llevado al paraíso. O sea, el paraíso ya se encuentra en el cielo. Entonces, el momento de la muerte, nos vamos al cielo con Jesucristo inmediatamente. Pregunta, aquí rapidito, hay poco tiempo,
Roger de Perú dice, ¿qué opinas sobre la profecía que Putin será el amo y señor del mundo? No, de ninguna manera. Vuelvo a repetir, son especulaciones. No hay ninguna base bíblica para poder interpretar eso. La Biblia claramente le llama al próximo amo del mundo, ¿verdad? El asirio, que es el anticristo, y que va a ser el líder va a ser el Mahdi de la religión islámica que están esperando los sunnis, y que va a traer una revolución del 12º imán, que van a hacer precisamente en Siria, entre Siria e Irak, y que va a libertar va a obligar al mundo la religión del Islam. Entonces tiene que ser un musulmán, porque quien se va a sentar con los cristianos, con los judíos, para decirles, les voy a garantizar 7 años de paz, y decirles al mundo musulmán, fijémonos en esto, a los musulmanes marías, no se metan con los judíos por 7 años. ¿Quién puede hacer eso? Pues solamente el Mahdi, al que ellos van a considerar como el Mesías que están esperando. El Mesías del mundo islámico va a ser para nosotros el anticristo. Y tenemos 30 segundos. A ver, Amelia de México pregunta que se puede orar por los muertos. No, ya por los muertos de ninguna manera. El que está muerto ya está muerto, ¿verdad? Ni tampoco a llegar al panteón ya sabemos inmediatamente que nuestros familiares están con Cristo, o los que no están en el infierno. Pero la oración por los muertos viene de Roma, de las famosas misas gregorianas, para sacarlos del purgatorio. Los cristianos no oramos por ningún muerto. Así que si Dios